Desde que ingresé a la Guardia Nacional supe que mi vida cambiaría por completo. Era un amanecer brumoso en la base de Villaverde, un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, cuando el comandante convocó a todos los efectivos. La misión de esa mañana era que debíamos desmantelar un punto de venta de sustancias que había estado causando estragos en la comunidad. Recuerdo cómo el corazón me latía con fuerza mientras nos preparábamos para la ocasión. Estábamos vestidos con nuestro uniforme camuflado. Revisamos nuestro equipo y chequeamos las comunicaciones. El silencio era pesado, pero se sentía también una adrenalina palpable en el aire. Subimos a los vehículos y mientras nos dirigíamos al lugar señalado, reflexionaba sobre cómo cada operación era una mezcla de temor y determinación. Sabía que estábamos allí para proteger a la gente, para recuperar la paz que muchas familias habían perdido. Al llegar al barrio donde se encontraba la persona sospechosa, la situación se tornó tensa. Era un lugar empobrecido, con calles angostas y casas deterioradas. Antes de proceder recibimos instrucciones del líder de la operación. Nos dispersamos estratégicamente, formando un perímetro alrededor de la zona. La expectativa se sentía como una cuerda lista para romperse. De repente el comando se dio. Entramos en la casa donde, según informes, se realizaban las transacciones. La puerta se abrió con un golpe y la sorpresa fue mutua. Pude ver a varios jóvenes en el interior, algunos apenas mayores que yo, que instantáneamente comprendieron que su mundo había cambiado en un instante. La operación transcurrió en medio de gritos y confusión. Con el apoyo de mis compañeros, logramos someter a los involucrados y asegurar el lugar. Recogimos evidencias y comenzamos a interrogar a unos pocos que parecían dispuestos a colaborar. Pero lo que más me impactó fue el rostro de una madre que llegó corriendo, suplicando por su hijo, un chico atrapado en el círculo de las sustancias. En sus ojos había desesperación y miedo, y en ese momento entendí que la lucha no solo era contra el crimen, sino también por la vida de personas inocentes. Al finalizar la operación reflexioné sobre lo que habíamos logrado. Habíamos desmantelado un punto crítico, pero también habíamos enfrentado un dilema moral. ¿Cómo podíamos ayudar a aquellos que quedaron atrapados en ese ciclo? A veces me preguntaba si la fuerza de la Guardia Nacional era suficiente, o si necesitábamos un enfoque diferente que incluyera la prevención y la educación. Regresé a la base exhausto, pero con una nueva perspectiva. Cada día en la Guardia es un recordatorio de que nuestra misión va más allá del deber, y que muchas veces tenemos que bloquear nuestros miedos, porque el terror es algo latente. La mañana del 3 de marzo del 2020 comenzó como cualquier otra en la base de la Guardia Nacional, esto en el norte de México. El sol apenas se asomaba por el horizonte, y el aire fresco de la mañana proporcionaba un breve alivio antes de que el calor del día se instalara. No obstante, en el fondo, todos sabíamos que las horas venideras podrían traer consigo desafíos inesperados. El caos en la región había aumentado en las últimas semanas, y cada día parecía traer consigo un nuevo informe de enfrentamientos entre los contras, o en el peor de los casos, ataques a nuestras propias fuerzas. Esa mañana, tras el desayuno, recibimos una llamada de emergencia. Un grupo de civiles había denunciado la presencia de hombres en una comunidad cercana, un pequeño pueblo que había sido testigo de enfrentamientos caóticos en el pasado. Los rumores decían que un nuevo líder de ese grupo había asumido el control de la zona, y su llegada había sembrado el miedo entre los habitantes. Nos ordenaron prepararnos y dirigirnos al lugar lo antes posible. El trayecto hacia el pueblo fue tenso. La camioneta avanzaba por un camino polvoriento, y el silencio se sentía pesado en el aire. Cada uno de nosotros con nuestras armas listas y los corazones latiendo con fuerza.
Sabía que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. Durante el viaje, mis pensamientos giraban en torno a mis compañeros y a los civiles que podrían estar en peligro. La responsabilidad que teníamos era inmensa. Éramos su última línea de defensa. Al llegar al pueblo, la atmósfera era inquietante. Las calles estaban desiertas y las puertas y ventanas de las casas estaban cerradas. La única señal de vida era un grupo de ancianos que nos observaban desde la distancia, con sus rostros marcados por la preocupación. Nos bajamos de la camioneta en formación, listos para actuar. La primera tarea era establecer comunicación con los civiles, averiguar lo que había sucedido y evaluar la situación. Nos dividimos en grupos y yo fui asignado a una pequeña casa donde una familia había reportado haber visto a los hombres. Al acercarnos, la madre de la familia, una mujer de unos 40 años, nos recibió con los ojos llenos de miedo. «Están por ahí en el cerro. Escuchamos disparos anoche», nos lo dijo señalando con un gesto tembloroso hacia la colina que se alzaba detrás de su casa. Nos explicó que esos hombres habían llegado en la madrugada y que habían comenzado a intimidar a los vecinos. La angustia en su voz era palpable. «Tememos por nuestros hijos», añadió, mientras miraba hacia adentro, donde los niños se habían escondido. La imagen de aquellos pequeños asustados quedó grabada en mi mente. Prometí que haríamos todo lo posible para protegerlos. Decidimos investigar la colina. A medida que nos acercábamos, el terreno se tornaba más difícil, cubierto de piedras y maleza. La tensión aumentaba con cada paso. Sabíamos que cualquier movimiento en falso podría desatar una reacción caótica. Con cada sonido, nos volvíamos más cautelosos, y las miradas entre los miembros del equipo reflejaban la preocupación que todos compartíamos. Llegamos a un claro en el cerro y nos detuvimos. Desde allí, podíamos ver un grupo de hombres reunidos alrededor de lo que parecía ser un campamento improvisado. La adrenalina corría por mis venas mientras evaluaba la situación. No eran solo hombres, eran miembros delictivos, con un poder que podía resultar letal. Comuniqué la situación a mi superior a través de mi radio y comenzamos a organizar un plan. La prioridad era asegurar el área y evitar que esos hombres se dispersaran. Pero antes de que pudiéramos actuar, un disparo resonó en el aire, seguido de varios más. La situación se había vuelto crítica. Sin pensarlo, ordené a mi equipo que se reagrupara. El combate era inminente. Un intercambio de disparos comenzó. La confusión y el caos fueron instantáneos. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina me empujaba a actuar. Nos refugiamos detrás de algunos arbustos y comenzamos a devolver el fuego. La situación se tornó un torbellino de gritos y disparos, y el sonido de las balas era ensordecedor. A pesar de la intensidad del fuego, sabía que teníamos que proteger a los civiles. La imagen de esa madre preocupada por sus hijos me empujaba a seguir adelante. Con mi equipo comenzamos a movernos hacia el campamento, tratando de flanquear a esos hombres. Cada paso era una lucha contra el miedo, y cada movimiento podía significar la diferencia entre el vivir y no vivir. Logramos acercarnos lo suficiente como para ver claramente a nuestros adversarios. Eran al menos 10 hombres, estaban bien armados y organizados. La lucha se había intensificado, y a cada instante me preguntaba si podríamos salir de esto con vida. Sin embargo, también sabía que no podíamos dar marcha atrás. La vida de los civiles estaba en juego. En medio del fuego cruzado vi a mi compañero caer. El impacto fue inmediato. Mi corazón se detuvo por un segundo. «¡Cubran el flanco derecho!», grité, tratando de mantener la calma. La imagen de mi compañero en el suelo me llenó de rabia y determinación. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. La lucha continuó y la tensión se acumulaba. Con cada disparo, la posibilidad de perder a más hombres se hacía más real.
pero no podíamos rendirnos. Finalmente logramos hacer retroceder a esos hombres, quienes comenzaron a dispersarse hacia la maleza. Era nuestra oportunidad. Con un grito de mando ordené a mi equipo que avanzara. La persecución fue frenética. Cada uno de nosotros estaba decidido a no dejar escapar a esos criminales. Avanzamos por el cerro, siguiendo las huellas que dejaban. La adrenalina seguía fluyendo, impulsándonos a seguir adelante, pero al mismo tiempo, la preocupación por nuestros compañeros caídos y por los civiles que habíamos dejado atrás se cernía sobre nosotros. Al llegar a la cima del cerro, el paisaje se abría ante nosotros. Sin embargo, no había tiempo para admirar la vista. En el fondo del valle, un grupo de esos hombres se reagruparon, preparándose para un nuevo enfrentamiento. Sabíamos que debíamos actuar rápidamente, pero el tiempo se estaba agotando. La posibilidad de que atacaran a los civiles que habíamos dejado atrás era una preocupación constante. Tomé una decisión. Divídense y flanqueen por los lados. No podemos dejar que se escapen, ordené. Mis compañeros asintieron, y la estrategia se ejecutó con precisión. La tensión en el aire era palpable. Mientras nos movíamos en silencio, sabíamos que cualquier error podría costarnos caro. De repente un disparo resonó. Uno de mis compañeros fue alcanzado nuevamente. La escena se tornó caótica. El sonido del disparo fue seguido por gritos y el eco de más balas. La adrenalina se disparó, pero en medio del caos mantuve la calma. «¡Reagrúpense, aguanten!», grité, intentando mantener el control. A medida que el enfrentamiento se intensificaba, la situación se volvía cada vez más crítica. La decisión de actuar había sido la correcta, pero a un precio alto. Vimos cómo esos hombres comenzaban a retirarse, pero no antes de que la lucha dejara su huella en nosotros. Finalmente logramos capturar a algunos, pero no sin pérdidas. Al regresar al pueblo, la escena era desgarradora. La gente había salido de sus casas y el alivio se mezclaba con la tristeza. Habíamos luchado valientemente, pero el costo había sido alto. Las miradas de agradecimiento de los civiles eran un consuelo, pero a la vez un recordatorio del dolor que habíamos enfrentado. La madre de esos niños que habían estado escondidos se acercó a mí con sus ojos llenos de lágrimas y me dio las gracias por salvar a sus hijos, con una mezcla de gratitud y dolor. Su agradecimiento era un bálsamo en medio de la tristeza que nos envolvía. Los días siguientes fueron difíciles. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos perdido compañeros y cada uno de nosotros llevaba consigo el peso del sufrimiento. Los recuerdos de esa batalla se convirtieron en sombras que nos seguían, recordándonos lo frágil que era la vida y lo constante que es el caos en nuestra nación. Sin embargo, a pesar de la tristeza, había algo más, una determinación renovada. Si bien esta lucha no ha terminado, el compromiso de proteger a los civiles sigue siendo nuestra misión. Cada día que pasamos en la base, cada entrenamiento, cada conversación con los civiles, nos hace recordar por qué estamos ahí. Era una calurosa mañana en el desierto de Sonora, y la luz del sol ya comenzaba a intensificarse cuando recibimos un aviso sobre un posible contrabando de sustancias allá por la frontera. Con un grupo de compañeros de la Guardia Nacional, nos dirigimos rápidamente a la zona donde se habían reportado movimientos sospechosos. La misión que teníamos era interceptar a esas personas y evitar que cruzaran la frontera. A medida que avanzábamos, el paisaje árido se extendía ante nosotros y la sensación de soledad era abrumadora. El silencio del desierto era inquietante, interrumpido solo por el sonido de nuestros vehículos y el viento que soplaba entre las rocas. Sabíamos que en esa región el peligro acechaba en cada rincón y la adrenalina comenzaba a correr por nuestras venas. Al llegar a un punto estratégico, nos detuvimos y comenzamos a observar el área.
De repente, notamos un grupo de hombres armados que se movían entre los cactus. Estaban cargando bultos que claramente parecían ser esas sustancias. La tensión aumentó. Sabíamos que teníamos que actuar rápido. Con señales manuales, nos organizamos para rodearlos, asegurándonos de no ser detectados. Mientras nos desplazábamos en silencio, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si el desierto estuviera vivo, como si cada sombra y cada susurro del viento tuvieran un significado. Mis pensamientos fueron interrumpidos de golpe cuando uno de mis compañeros, un veterano de nombre Carlos, susurró que había visto algo extraño. Decía que en la distancia entre las sombras de las rocas había vislumbrado una figura que no parecía humana. Al principio pensé que era solo su imaginación, pero al mirar de nuevo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En efecto, había algo allí, un perfil extraño que parecía observarnos desde lejos. Sin embargo, no teníamos tiempo para investigar. Debíamos concentrarnos en la misión. Con la adrenalina al máximo nos lanzamos al ataque. Las balas comenzaron a volar cuando esas personas se dieron cuenta de nuestra presencia. El sonido de disparos resonaba en el desierto y la confusión reinaba. En medio del caos vi cómo uno de esos hombres caía, pero algo en su mirada me dejó inquieto. No era solo el miedo, había un destello de algo más, un reconocimiento de que estábamos en un lugar donde definitivamente no pertenecíamos. La batalla duró varios minutos y finalmente logramos capturar a alguno de esas personas, mientras otros se dispersaban en la inmensidad del desierto. Exhaustos y heridos comenzamos a reunirnos para poder evaluar la situación, pero la inquietante sensación no desaparecía. Carlos, aún pálido, insistía en que había visto a la figura nuevamente, esta vez más cerca, como si estuviera esperando a que bajáramos la guardia. Mientras esperábamos la llegada de refuerzos, comenzamos a escuchar susurros. No eran los sonidos habituales del desierto, eran palabras en un idioma que no entendíamos, llenas de una emoción oscura. La sensación de ser observado se intensificó, y pronto todos mis compañeros compartían la misma inquietud. El desierto que antes parecía tan desolado, ahora se sentía hostil. Cuando finalmente llegó la ayuda, nos apresuramos a dejar la zona. En el camino de regreso, mi compañero no dejaba de hablar sobre lo que había visto. Dijo que la figura parecía estar vestida con ropas antiguas, como si fuera un espectro de otro tiempo. Aunque intenté calmarlo, no podía quitarme de la cabeza esa sensación de que había visto algo más en ese desierto, algo que quizás deberíamos haber dejado en paz. Al final del día regresamos al campamento, pero con un sentimiento de triunfo mezclado con inquietud. Habíamos cumplido nuestra misión, pero la experiencia en ese lugar me dejó con más preguntas que respuestas. Desde entonces, cada vez que realizamos operaciones en áreas remotas, siento un respeto renovado por el entorno y sus secretos, recordando que hay partes del mundo que aún guardan historias que preferiríamos no descubrir. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un día más en la vida de un elemento de la Guardia Nacional de México, y como cualquier otro, estaba lleno de incertidumbre. Mi nombre es Javier, y formo parte de un grupo de élite encargado de enfrentar situaciones de riesgo en zonas conflictivas. Aquella tarde, recibimos un reporte sobre una posible confrontación con un grupo delictivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte del país. El trayecto hacia el lugar fue tenso. El sonido del motor del vehículo y el crujir de los asientos era lo único que rompía el silencio. Mis compañeros y yo compartíamos miradas de preocupación, sabiendo que no solo nos enfrentábamos a criminales, sino a un ambiente hostil que podría volverse aún más peligroso en cualquier momento.
La adrenalina corría por nuestras venas, y aunque todos intentábamos mantener la calma, el ambiente era palpable. Cuando llegamos al lugar, los informes de inteligencia indicaban que habían varios hombres armados en una casa abandonada. Era un antiguo edificio de ladrillo que había visto días mejores. La estructura estaba cubierta de maleza y su apariencia desgastada nos dio una sensación de inquietud. Nos dividimos en dos grupos. Uno se acercaría por la parte frontal, mientras que el otro rodearía el lugar. La estrategia era clara, pero el miedo a lo desconocido siempre estaba presente. Mientras nos acercábamos, el silencio se hizo abrumador. No había ni un solo sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. En ese momento, algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis compañeros intercambiaron miradas y supe que todos estábamos sintiendo lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de la casa, decidimos que yo entraría primero. Con mi equipo en mano empujé la puerta, que chirrió ominiosamente al abrirse. La oscuridad nos recibió con un aire denso y pesado. Las sombras se movían sutilmente, y por un momento pensé que podría haber algo más allá de la simple luz y la sombra. Sin embargo, rápidamente sacudí la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos. En nuestro trabajo no había lugar para el miedo ni para la duda. La habitación estaba vacía, llena de escombro y polvo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar murmullos. Podía distinguir voces, pero no lograba entender lo que decían. Tomé una linterna y la encendí, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La sensación de ser observado se intensificó. Mis compañeros se acercaron y juntos intentamos discernir de dónde provenían esos murmullos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que me heló el líquido vital. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidimos avanzar hacia el origen de los gritos, pero algo en mi interior me decía que no debíamos hacerlo. A pesar de la advertencia de mi instinto, la formación y el deber prevalecieron. Nos adentramos a un pasillo oscuro, con la linterna iluminando solo un pequeño trecho frente a nosotros. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de voces, algunas de las cuales parecían sollozar, otras gritaban en desesperación. Era como si la casa misma estuviera viva, como si cada ladrillo tuviera una historia que contar. Al llegar a una habitación al final del pasillo, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. Empujé la puerta lentamente y al entrar lo que vi me dejó paralizado. En el centro había una mesa cubierta de objetos que parecían antiguos, fotos desgastadas y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo que realmente me impactó fue la figura de una mujer, con su rostro pálido y una mirada profunda y triste. Aquel encuentro no era físico, sino más bien un eco de algo que había sucedido en el pasado. Me asusté bastante. La mujer parecía estar atrapada en un ciclo de dolor, y aunque no podía escucharlo, podía sentir su sufrimiento. Mis compañeros comenzaron a retroceder, sintiendo la misma inquietud que yo. Fue en ese momento que un estruendo resonó desde la entrada. Un grupo de hombres armados había entrado a la casa, buscando salir con una carga de sustancias ilícitas que allí estaban escondidas. La adrenalina nos invadió y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra misión cambió de ser una investigación a una confrontación armada. Las balas comenzaron a volar por todos lados y el caos se desató. Yo, aún paralizado por la visión de aquella mujer, no podía moverme.
Mis compañeros comenzaron a disparar, tratando de protegerme a mí, y aunque no lograba entender lo que estaba sucediendo, la mujer me miró una vez más. De repente desperté de mi trance y reaccioné. Comencé a disparar tratando de cubrir a mis compañeros. La balacera se extendió por toda la casa y el sonido de las balas resonaba en mis oídos. En medio del caos, la figura de la mujer se desvaneció lentamente, como si se deshiciera en el aire, llevándose consigo su tristeza. En ese instante, comprendí que había sido testigo de algo más grande que nosotros, de un ente. La confrontación fue intensa, pero gracias a la capacitación y trabajo en equipo, logramos someter a los delincuentes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión que no podíamos ignorar. Al salir miré hacia atrás una última vez. La casa parecía un poco más oscura, como si la luz que había visto se hubiera apagado para siempre. Definitivamente, esa experiencia me dejó marcado. Esa mujer, aunque no era más que un eco del pasado, me enseñó que cada lugar tiene una historia. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón, encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros. En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Vi escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas,
familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí, en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido, y al día de hoy esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. El amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Era un nuevo día en la sierra, y con él, una nueva misión para mi unidad de la Guardia Nacional. Habíamos recibido un informe sobre un posible contrabando de armas en una aldea remota, y nuestra labor era asegurar la zona, y si fuera necesario, realizar las detenciones pertinentes. El camino hacia la aldea era complicado. La carretera estaba llena de baches y curvas peligrosas. Mientras avanzábamos, el paisaje cambiaba de manera abrupta, pasando de montañas cubiertas de densa vegetación a llanuras áridas. Las radios de nuestros vehículos emitían estática, interrumpida solo por breves mensajes de otros equipos en la zona. La tensión se podía sentir en el aire. Cada miembro de mi unidad estaba alerta, consciente de que en cualquier momento podríamos toparnos con situaciones inesperadas. Al llegar a la aldea, el ambiente era tranquilo, casi irreal. Las casas de adobe estaban construidas de tal manera que parecían parte del paisaje, y la gente se movía con calma, ajena a nuestra presencia. Decidimos dividirnos en grupos pequeños para cubrir más terreno y así obtener información local. A mí me tocó trabajar con el sargento Martínez, un veterano con años de experiencia en el campo. Mientras caminábamos por las calles polvorientas, comenzamos a hacer preguntas a los habitantes. Muchos parecían nerviosos, evitando el contacto visual y respondiendo de manera evasiva. Sin embargo,
Una anciana que se encontraba sentada en la entrada de su casa nos miró con ojos profundos y sabios. Decidí acercarme a ella, sintiendo que podía ofrecer información valiosa. ¿Se ha visto algo extraño en la aldea?, pregunté tratando de ser lo más amable posible. La mujer sonrió levemente, pero su expresión era grave. Los tiempos han cambiado, joven. Los hombres ya no son los que solían ser. Hay cosas en las montañas que no comprenden. Susurró mirando hacia el horizonte. No supe si su comentario era una advertencia o simplemente el eco de una anciana que había visto demasiado. Agradecí su tiempo y continué con el sargento. Sin embargo, su respuesta dejó una ligera inquietud en mi interior. Después de varias horas de investigación, logramos obtener información sobre un grupo sospechoso que se reunía en un viejo molino a las afueras de la aldea. La noticia fue suficiente para que la unidad se reuniera y planificara una operación para investigar el lugar. La idea era realizar un acercamiento sigiloso para no alertar a los posibles contrabandistas. Al llegar al molino, el sol comenzaba a descender, sumiendo el paisaje en una luz dorada. Nos acercamos con cautela, usando la vegetación como cobertura. Desde una distancia segura pudimos observar a varios hombres, cargando cajas y moviéndose de un lado a otro. Era evidente que estaban involucrados en algo ilícito. A medida que nos acercábamos, un escalofrío recorría mi espalda. No era solo la adrenalina de la misión. Había algo en el aire que se sentía opresivo. El sargento me miró y asintió, señalando que era el momento de actuar. Nos dividimos en dos grupos, uno para rodear el molino y otro para realizar la entrada frontal. Con las armas listas y el corazón acelerado, avanzamos. Al llegar a la entrada, el sargento hizo una señal para que nos detuviéramos. Escuchamos voces y en un momento de silencio nos dimos cuenta de que había más hombres de los que habíamos estimado. De repente el sonido de un disparo resonó en el aire y la calma se desvaneció en un instante. Instintivamente nos tiramos al suelo, buscando refugio detrás de cualquier cosa que pudiera protegernos. Los gritos y el caos se desataron y en cuestión de segundos todo se volvió un torbellino de sonidos, pólvora y confusión. El sargento comenzaba a gritar órdenes, moviendo a los hombres para buscar cobertura y responder al fuego. Yo me sentí atrapado en una pesadilla, con el corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. Desde mi posición vi a un hombre caer al suelo. Este cayó herido. La imagen se grabó en mi mente, un recordatorio de la fragilidad de la vida. Un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo rápidamente que todo puede cambiar. A medida que la situación se intensificaba, logramos hacer retroceder a los contrabandistas, pero no sin antes haber sufrido algunas bajas. La lucha duró unos minutos, pero al final logramos asegurar el área. Los hombres que habían estado en el molino se rendían, levantando las manos en señal de capitulación. Mientras asegurábamos a los detenidos, el sargento se acercó a mí con una expresión grave. «Esto es solo el comienzo», dijo. «El caos está aumentando y deberíamos estar preparados para lo que viene». Esa noche, mientras regresábamos a la base, el silencio en el vehículo era abrumador. Cada uno de nosotros reflexionaba sobre lo que había sucedido, sobre la fragilidad de nuestras vidas y el peso de la responsabilidad que llevábamos. Al llegar nos reunimos con otros compañeros, compartiendo historias y tratando de encontrar consuelo en la camaradería. Había un entendimiento tácito de que, aunque habíamos sobrevivido, esta batalla iba a continuar. La Guardia Nacional no solo es un escudo contra el crimen, es un símbolo de esperanza en tiempos oscuros. Ese día aprendí que nuestro trabajo no se trataba solo de combatir a grupos delictivos. Se trata de proteger a comunidades, de ser un faro de luz en medio de la oscuridad y también de enfrentar al terror 24/7. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas.
Era un día más en la vida de un elemento de la Guardia Nacional de México, y como cualquier otro, estaba lleno de incertidumbre. Mi nombre es Javier, y formo parte de un grupo de élite encargado de enfrentar situaciones de riesgo en zonas conflictivas. Aquella tarde, recibimos un reporte sobre una posible confrontación con un grupo delictivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte del país. El trayecto hacia el lugar fue tenso. El sonido del motor del vehículo y el crujir de los asientos era lo único que rompía el silencio. Mis compañeros y yo compartíamos miradas de preocupación, sabiendo que no solo nos enfrentábamos a criminales, sino a un ambiente hostil que podría volverse aún más peligroso en cualquier momento. La adrenalina corría por nuestras venas, y aunque todos intentábamos mantener la calma, el ambiente era palpable. Cuando llegamos al lugar, los informes de inteligencia indicaban que habían varios hombres armados en una casa abandonada. Era un antiguo edificio de ladrillo que había visto días mejores. La estructura estaba cubierta de maleza y su apariencia desgastada nos dio una sensación de inquietud. Nos dividimos en dos grupos. Uno se acercaría por la parte frontal, mientras que el otro rodearía el lugar. La estrategia era clara, pero el miedo a lo desconocido siempre estaba presente. Mientras nos acercábamos, el silencio se hizo abrumador. No había ni un solo sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. En ese momento, algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis compañeros intercambiaron miradas y supe que todos estábamos sintiendo lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de la casa, decidimos que yo entraría primero. Con mi equipo en mano empujé la puerta, que chirrió ominiosamente al abrirse. La oscuridad nos recibió con un aire denso y pesado. Las sombras se movían sutilmente, y por un momento pensé que podría haber algo más allá de la simple luz y la sombra. Sin embargo, rápidamente sacudí la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos. En nuestro trabajo no había lugar para el miedo ni para la duda. La habitación estaba vacía, llena de escombro y polvo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar murmullos. Podía distinguir voces, pero no lograba entender lo que decían. Tomé una linterna y la encendí, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La sensación de ser observado se intensificó. Mis compañeros se acercaron y juntos intentamos discernir de dónde provenían esos murmullos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que me heló el líquido vital. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidimos avanzar hacia el origen de los gritos, pero algo en mi interior me decía que no debíamos hacerlo. A pesar de la advertencia de mi instinto, la formación y el deber prevalecieron. Nos adentramos a un pasillo oscuro, con la linterna iluminando solo un pequeño trecho frente a nosotros. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de voces, algunas de las cuales parecían sollozar, otras gritaban en desesperación. Era como si la casa misma estuviera viva, como si cada ladrillo tuviera una historia que contar. Al llegar a una habitación al final del pasillo, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. Empujé la puerta lentamente y al entrar lo que vi me dejó paralizado. En el centro había una mesa cubierta de objetos que parecían antiguos, fotos desgastadas y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo que realmente me impactó fue la figura de una mujer, con su rostro pálido y una mirada profunda y triste. Aquel encuentro no era físico, sino más bien un eco de algo que había sucedido en el pasado.
Me asusté bastante. La mujer parecía estar atrapada en un ciclo de dolor, y aunque no podía escucharlo, podía sentir su sufrimiento. Mis compañeros comenzaron a retroceder, sintiendo la misma inquietud que yo. Fue en ese momento que un estruendo resonó desde la entrada. Un grupo de hombres armados había entrado a la casa, buscando salir con una carga de sustancias ilícitas que allí estaban escondidas. La adrenalina nos invadió y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra misión cambió de ser una investigación a una confrontación armada. Las balas comenzaron a volar por todos lados y el caos se desató. Yo, aún paralizado por la visión de aquella mujer, no podía moverme. Mis compañeros comenzaron a disparar, tratando de protegerme a mí, y aunque no lograba entender lo que estaba sucediendo, la mujer me miró una vez más. De repente desperté de mi trance y reaccioné. Comencé a disparar tratando de cubrir a mis compañeros. La balacera se extendió por toda la casa, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos. En medio del caos, la figura de la mujer se desvaneció lentamente, como si se deshiciera en el aire, llevándose consigo su tristeza. En ese instante, comprendí que había sido testigo de algo más grande que nosotros, de un ente. La confrontación fue intensa, pero gracias a la capacitación y trabajo en equipo, logramos someter a los delincuentes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión que no podíamos ignorar. Al salir miré hacia atrás una última vez. La casa parecía un poco más oscura, como si la luz que había visto se hubiera apagado para siempre. Definitivamente, esa experiencia me dejó marcado. Esa mujer, aunque no era más que un eco del pasado, me enseñó que cada lugar tiene una historia. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros. En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor.
La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Vi escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí, y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí, en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido, y al día de hoy esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. Recuerdo aquella tarde de hace unos años. El clima en la región norte de México era inusualmente fresco para esta época del año. Las nubes grises se acumulaban en el cielo, presagiando una tormenta que podría llegar en cualquier momento. En la base de la Guardia Nacional, el ambiente también estaba cargado de tensión. Habíamos recibido informes de que un grupo local había intensificado sus actividades delictivas en un pueblo cercano. Los enfrentamientos entre grupos rivales estaban en aumento. La situación era crítica y sabíamos que teníamos que actuar. Después de una reunión matutina, donde se discutieron los planes de acción, nos preparamos para un despliegue inminente. Montamos en las camionetas, cada uno de nosotros con la mente enfocada y el corazón acelerado. La adrenalina comenzaba a fluir, y con cada kilómetro que avanzábamos hacia el pueblo,
La ansiedad en el aire se hacía más palpable. Sabíamos que estábamos a punto de entrar a una zona de conflicto, donde el caos podría estallar en cualquier momento. Al llegar al pueblo el silencio era ensordecedor. Las calles estaban desiertas, como si todos los habitantes hubieran desaparecido. Las casas tenían ventanas cubiertas y puertas cerradas, un claro signo de que la población estaba aterrorizada. Nos bajamos de las camionetas listos para actuar. La prioridad era obtener información sobre la situación y, si era necesario, asegurar la zona. Mi equipo se dirigió a un grupo de hombres que se encontraban reunidos en la plaza. Eran campesinos, y al vernos sus rostros mostraron una mezcla de miedo y desconfianza. Nos acercamos con cautela y nos presentamos como parte de la Guardia Nacional, explicando que estábamos allí para ayudar. Uno de esos hombres, visiblemente angustiado, se atrevió a decirnos que habían estado llegando algunos hombres y que ayer habían disparado en el campo y que se habían llevado a 3 de sus vecinos. La angustia en sus palabras resonó en mí. No solo estábamos allí para combatir a los criminales, sino también para proteger a los inocentes, a quienes no tenían ninguna opción. Haremos todo lo posible para garantizar su seguridad, respondí con firmeza. Agradecieron nuestra presencia, pero la preocupación seguía marcada en sus rostros. El caos había dejado una huella profunda en la comunidad. Decidimos dividirnos en grupos para cubrir más terreno. Mi equipo se dirigió hacia la parte alta del pueblo, donde se habían reportado avistamientos de hombres armados. A medida que avanzábamos, el ambiente se hacía más tenso. Los sonidos de la naturaleza parecían haberse silenciado y la sensación de peligro era inminente. Nos adentramos en una calle angosta, rodeada de casas viejas y descuidadas. De repente, escuchamos voces a lo lejos. Nos detuvimos en seco y nos ocultamos detrás de un vehículo abandonado. Con precaución asomamos la cabeza y vimos a un grupo de 5 hombres armados. Estaban conversando animadamente entre ellos. Sus armas colgaban de sus hombros y la actitud relajada que mostraban contrastaba con el ambiente de tensión que nos envolvía. Tomé la decisión de enviar a 2 de mis compañeros a flanquearlos, mientras nosotros, los otros 3, nos manteníamos listos para actuar. La estrategia era arriesgada, pero teníamos que aprovechar la oportunidad, y con un gesto señalé a mis compañeros que avanzaran lentamente. El tiempo parecía detenerse mientras nos movíamos en silencio. Cada paso era crucial. Cuando finalmente logramos posicionarnos, uno de esos hombres comenzó a gritar: «¡Es la Guardia Nacional! ¡Están aquí!». El caos desató en un instante. Los hombres armados comenzaron a disparar, y el sonido de las balas resonó en el aire. La adrenalina se disparó en mi cuerpo, mientras buscábamos refugio detrás de los vehículos. Yo grité que todos estuvieran a cubierto, intentando mantener la calma en medio del caos. El enfrentamiento se intensificó, las balas silbaban a nuestro alrededor y la confusión y terror reinaban. Con cada disparo la posibilidad de perder a uno de mis compañeros se hacía más real. La vida de los civiles estaba en juego y no podía permitir que la situación se descontrolara. «Mantenga la posición», ordené, mientras intentaba evaluar la situación. Con determinación decidí que era el momento de contraatacar. «Avancen hacia el flanco izquierdo», grité, señalando hacia mis compañeros que se movieran rápidamente. La idea era flanquear a los hombres armados desde diferentes direcciones. Mientras nos movíamos, las balas seguían silbando y cada paso era una lucha contra el miedo. Finalmente logramos rodear a los hombres. Con un grito de mando ordené abrir fuego. Las balas impactaron en el suelo a su alrededor y ellos comenzaron a dispersarse. La confusión era nuestra aliada y aprovechamos la ocasión para avanzar. Acto seguido, comencé a gritar: «¡Cubran el flanco derecho!».
tratando de mantener la calma mientras mi mente luchaba contra el pánico. La lucha se intensificaba. Finalmente logramos controlar la situación. Capturamos a 3 de los hombres, pero la victoria se sentía amarga. Habíamos perdido a algunos compañeros, y la tristeza, como siempre en estos casos, se cernía sobre nosotros. Regresamos al pueblo, donde los residentes habían comenzado a salir de sus casas, con miradas llenas de miedo y gratitud. Al regresar a la base, la atmósfera era sombría. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos enfrentado el monstruo del caos, pero viviendo el terror y en un costo muy alto. Cada uno de nosotros lleva consigo el peso del sufrimiento al día de hoy, y la tristeza se siente como una sombra constante. Historias de terror de la internet.